Bueno, buenos días a todos. Espero que me estén escuchando. Supongo por lo que dice esta pantalla, la mayoría está con el micrófono silenciado, ¿sí? Por una cuestión de mejorar mejorar la calidad. Bueno, mi nombre es Jorge Callán, soy profesor en Historia. Bueno, y en el marco de nuestros proyectos también de capacitación y por qué no también trabajar sobre lo acontecido en estos últimos años, y además de iniciar un ciclo de charlas. Invité a una persona que fue una formadora durante mi carrera en la Universidad Nacional de Salta. Ella es la doctora, profesora María Mercedes Quiñones, ¿sí? Así que antes de comenzar quería agregar de que ella generosamente nos ha dado su tiempo para poder iniciar esta charla sobre la figura, ¿sí? De hoy, nuestro héroe nacional. Hoy digo hoy porque, bueno, después va a trabajar algunos conceptos ella, Martín Miguel de Güemes, ¿sí? Hoy están en Salta, supongo que hoy sigue la fiesta en Salta, sobre el paso a la inmortalidad de esta figura tan importante que hoy tiene renombre a nivel nacional, ¿no? Antes que nada, le voy a dar el paso a Griselda Esquivel, que ella es una de las coordinadoras de este departamento y que hoy estamos dando el puntapié inicial, es decir, que por las dudas le digo a Mercedes, estamos iniciando la apertura con usted, así que bueno. Griselda, por favor, ¿podrías comenzar? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, comentarles brevemente que el Instituto de Educación Superior Mercedes Lamberti de Parra es una institución con una amplia trayectoria educativa. Está ubicada en la ciudad de General Pinedo. Como todos saben, es cabecera del departamento 12 de octubre de la provincia del Chaco y posee 36 años de marcada trayectoria en la comunidad. A lo largo de los años fue incorporando diversas carreras y en la actualidad tiene distintas ofertas de formación docente. Hoy le damos la bienvenida a todos los presentes a esta primer línea de acción, como dijo el profe Jorge, y que es organizada por el Departamento de Capacitación. Esta línea se llama Ciclo de Charlas y Entrevistas y nuestra comunidad educativa se complace en recibir a la doctora María Mercedes Quiñones, y también comentarte, Mercedes, que están presentes nuestra rectora, el coordinador pedagógico, directores de estudio, a los que profesores, estudiantes y demás que también están en línea. Bueno, la doctora María Mercedes Quiñones, profesora en Historia y especialista en docencia universitaria por la Universidad Nacional de Salta, doctora por la Universidad Nacional de La Plata, realizó una instancia de investigación postdoctoral en la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, España. Actualmente es profesora adjunta regular de la Cátedra Introducción a la Historia de las Sociedades de la carrera de Historia de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta e investigadora del Instituto de Investigaciones en Ciencias y Humanidades. Dicta el seminario de grado Historia y Memoria. Participa desde hace más de 15 años como integrante de proyectos de investigación acreditados por el Consejo de Investigaciones de la UNSA y el CONICET. Actualmente es directora del proyecto CIUNSA 2512. Publicó diversos capítulos y libros de investigaciones y revistas de especialidad y participó en numerosas jornadas y eventos científicos a nivel nacional e internacional. Los temas de investigación se orientan básicamente a analizar las construcciones historiográficas del pasado en Salta, los procesos de institucionalización del discurso historiográfico y las disputas en torno a los sentidos y los usos de la historia, tanto en el pasado como en la actualidad. Le damos la bienvenida y modera la entrevista el profesor Santiago Callán. Bueno, muchas gracias. Bien, nosotros habíamos, yo le había invitado a la doctora para poder trabajar sobre básicamente cómo fue, digamos, esa construcción de la figura de Güemes
en esto que se ha convertido ahora como héroe nacional, ¿sí? A ver cómo llegó a ser ese símbolo ferviente de la provincia de Salta, bueno, que ya venía y que ahora ha pasado a ser este ámbito nacional, ¿sí? Algo que uno lo ve desde adentro y parece ser algo religioso, pero hay algo mucho más detrás, así que eso es lo que queríamos preguntar y quería preguntarle a ustedes, profe. No le puedo decir doctora porque es mi profesora, chicos, yo creo que entiendan. Estoy más nervioso porque es mi profesora, así que quiero quedar bien claramente. Mercedes. Bueno, buen día a todos. En primer lugar, agradecer a Santiago la invitación, que me recuerde con cariño y que, bueno, hayamos podido ser, no sé, formadora de él y de otros compañeros, como dijo recién. Agradezco también al instituto, bueno, y toda esta organización en estos tiempos complejos que a su vez han permitido estos contactos, ¿no? Estos contactos vía medios virtuales. Así que bueno, muy agradecida. Y respecto a la pregunta que hace Santiago, a ver, el derrotero, hoy, como decía él, estamos conmemorando, bueno, la muerte de Martín Miguel de Güemes, que es el referente, el héroe local, que desde 2016 ha trascendido, digamos, las fronteras salteñas y es efectivamente, tiene esta proyección nacional. Pero bueno, el derrotero para lograr, digamos, historiográficamente esta proyección ha sido muy arduo, ¿sí? En primer lugar, quería resaltar que en tiempos de la acción de Güemes, digamos, de su desempeño como militar, como gobernador de la provincia, Güemes es una persona muy resistida por la élite local, por una serie de disputas internas, por la cuestión del fuero gaucho, de los arriendos, pero bueno, es una figura que en su momento histórico es resistida, y por lo tanto la élite salteña, sobre todo desde fines del 19, tiene que hacer un gran esfuerzo para poder recuperar esta figura, para poder reconciliarse con esta memoria histórica del general Güemes, y empieza un proceso de reconciliación, pero además también de apropiación de su figura y de poder convertirla en el héroe máximo de Salta. Este proceso tiene algunos hitos importantes. A nivel historiográfico, ya desde 1857, Bartolomé Mitre, que es el gran referente de la historiografía argentina, lo que propone es una galería de celebridades argentinas, una especie de panteón nacional, en el cual va a rescatar una serie de figuras del periodo colonial, pero sobre todo del periodo de independencia, a los cuales va a transformar justamente en referentes de la nación argentina, y cuyos héroes centrales y principales son San Martín y Belgrano. A la par de eso va a proponer una contragalería de personajes que él considera nefastos en ese momento, que en esta célebre frase de Sarmiento va a identificar con la barbarie, que son los caudillos del interior, encabezados por Artigas, pero bueno, que tienen hitos en Quiroga, en Aldao, y en el cual va a incluir a Martín Miguel de Güemes. Eso va a generar tempranamente, y ya desde la intelectualidad porteña, una serie de disputas historiográficas, porque ya va a ser Vélez Arfiel, quien es ministro de Mitre en ese momento, quien va a polemizar en la prensa. Justamente uno de los puntos centrales va a ser la figura de Martín Miguel de Güemes, incluso antes de que la propia élite salteña lo recupere.
¿Qué va a decir? Va a señalar sobre todo Vélez Arfiel, a la obra de Bartolomé Mitre, que el proceso de independencia en Salta, Jujuy, provincias que estaban unidas en ese momento, no había necesitado del impulso de Belgrano y del ejército de Belgrano, sino que el fervor patriótico, la defensa del territorio estaba encabezada ya en Güemes y en sus milicias gauchas, y que por lo tanto él es el primero, Vélez Arfiel, el primero que propone que Güemes debe estar a la altura de San Martín y Belgrano, ¿sí? Fíjense que es un hito importante porque posteriormente a eso, a fines del XIX, los primeros años del siglo XX, en 1902 es la primera publicación de un texto que va a ser central de Bernardo Frías, que es un historiador local salteño, que quizás también es el máximo referente de ese momento historiográfico en la provincia, que va a publicar el primer tomo de un libro que se llama Historia del General Martín Güemes, o sea, de la independencia argentina. Allí hay un primer, pero muy importante esfuerzo de la élite salteña de sistematizar la acción de Güemes en la defensa de la provincia, pero en realidad es la defensa de la revolución y es quien garantiza el éxito, digamos, de la Revolución de Mayo, el éxito de los ejércitos, en un plan combinado con San Martín. Entonces, a partir de esa obra se generan una serie de consensos historiográficos que van a ir cimentando esta figura de Güemes. Pero como les digo, no es automático, no es fácil, porque es una figura que en su momento fue muy controvertida, y una figura además en un momento en el que su acción militar, digamos, se rescata la acción militar de Güemes, la defensa de esta llamada o construida como frontera norte, el accionar de sus milicias gauchas, la expulsión, digamos, de los ejércitos realistas del territorio. Se recupera todo eso, incluso la élite porteña, la élite intelectual porteña reconoce en Güemes, también ahí a principios del siglo XX, lo excluye, digamos, de este contrapanteón de caudillos, pero también hay un esfuerzo de los sectores intelectuales salteños de presentar y de construir otra faceta de la figura de Güemes, que es la de gobernador de la provincia, y sobre todo como, se lo recupera como representante de la élite local, ¿sí? Entonces se lo reconoce como uno de los miembros de la élite, un par, ¿sí? Que tiene una de las virtudes que se rescata, es el poder confraternizar con las masas, con esta figura del gaucho, que también es una figura muy central, digamos, en esta construcción. Puede hablar con los gauchos, puede participar en esa construcción de la idea de los fogones, de las masas, digamos, gauchas, y puede hablar en el mismo idioma que ellos, ser un par más de este gauchaje rural sobre todo, pero a la vez sigue siendo un miembro de la élite que puede a su vez confraternizar con la élite, representarla como gobernador de la provincia, y se recupera entonces esa doble faceta, y la élite provincial empieza a apropiarse de la figura de Güemes como un miembro más de la élite que tiene este accionar destacado. Y entonces se van a ir generando distintos hitos en el cual Güemes va a ser incorporado. Primero va a ser excluido, como decía, de ese contrapanteón de caudillos, va a ser reconocido como un héroe militar, como un gobernador civil, como miembro de la élite local. Eso se va a reforzar, bueno, con la monumentalidad. En 1930 se construye el monumento a Güemes, en una zona que en ese momento es marginal.
la figura de Güemes no está todavía asentada, fíjense, en 1930, y lentamente se va a ir recuperando la figura y se va a ir generando toda una ritualidad en torno a su figura, al accionar, y sobre todo una ritualidad vinculada a la muerte. Esta idea, que en Salta es muy cara, digamos, de que es el único general muerto en batalla, ¿sí? Durante las guerras de independencia, y hay toda una ritualidad en torno al momento en el que lo hieren, y 10 días después fallece. Entonces eso ha generado una serie de ceremonias, de actividades, digamos. Mercedes, Sí, esa perdón. suerte de ritual ya casi religioso que se construyó durante muchos años, digo, desde la imagen que se puede ver desde afuera de la provincia, ¿no? Sí, efectivamente en estas décadas del 20, del 30, se va construyendo estos rituales y que se van a ir reforzando, porque a la par se va institucionalizando su memoria, van surgiendo agrupaciones gauchas, instituciones vinculadas a la memoria de Güemes, que van a ir consolidando toda esta ritualidad, y que va a hacer que sea un evento realmente central en la vida, digamos, salteña, pero además que tiene, como les decía, 10 días de duración, ¿sí? Entre el momento en el que Güemes es herido en el centro de Salta, se retira a las afueras, digamos, de la ciudad, porque la ciudad está en ese momento dominada por una facción realista, y bueno, hay también toda una construcción, incluso una teatralidad vinculada a la propia agonía, digamos, del héroe, y finalmente la muerte, ¿no? Y a la par se ha ido profundizando entonces toda esa ritualidad, esos homenajes que duran 10 días y que culmina en el día de hoy, digamos, que se recuerda la muerte de Güemes. Pero bueno, eso, como vemos, tiene impacto hasta el presente. En el 2016, en 1970 ya se crea el Instituto Güemesiano de Salta, que es un instituto dedicado justamente a la recuperación de la figura de Güemes, a la difusión de su vida, de las formas en la que muere, etcétera, etcétera. Y es un impulso que no tiene pausa, digamos, de parte de estos sectores intelectuales, que logran en 2016 este decreto presidencial en el que se lo incorpora al calendario oficial. Un año después se crea el Museo Güemes, que hoy es como un bastión, digamos, en la defensa y en la promoción de la figura de Güemes. Así que, como vemos, no son hechos del pasado, ¿no? Sino que permanentemente se está reactualizando la memoria de Güemes. Y claro, y su figura también. Mercedes, cuando decís élites intelectuales, ¿te referís a élites intelectuales salteñas o porteñas? Porque, digo, en esa contradicción, no contradicción, sino en esa pugna entre el interior con Buenos Aires, ¿las élites también están en oposición o tienen una relación diferente a otros sectores sociales? A ver, cuando digo las élites, a ver, esto es un proceso, la recuperación de los héroes locales es un proceso que hacen las élites intelectuales en todas las provincias, ¿sí? No es el caso solamente salteño, sino que todas las provincias pugnan, sobre todo en las primeras décadas del siglo XX, por construir un héroe local o una fecha por lo menos local de referencia y de incorporar estos héroes locales a este panteón nacional que en construcción, ¿no? Y así hay distintas provincias, por ejemplo, Mendoza intenta apropiarse de la figura de San Martín, pero también Corrientes, que es el lugar de
nacimiento de San Martín, o se proponen distintas figuras locales para que tengan proyección nacional, ¿no? Es un proceso entonces compartido por las distintas provincias, que tienen además que armar su propio panteón de héroes locales y sus propias fechas patrias, ¿no? En ese sentido, la élite intelectual local, estos sectores letrados salteños, son en el largo tiempo, ¿sí?, desde el principio del siglo XX hasta hoy, los que han sido más exitosos en esa proyección de la figura del héroe local, ¿no? Y la historiografía nacional, como digo, ya desde esta primera polémica entre Mitre y Vélez Arfiel, va a ir lentamente reconciliándose con esta figura de Güemes y reconociendo sobre todo su valor militar, ¿sí? Es decir, reconociendo que efectivamente Güemes defiende el territorio, frena a los ejércitos realistas, es decir, eso no es una construcción solamente. Claro, ¿sí? no. Te pregunto, Mercedes, yo por ahí quiero hablar con propiedad porque estaba por tocar el tema de cómo la historia regional recupera también parte de la historia, y veo que está Osvaldo Jerez en el evento, y no porque él es profesor de historia regional, y no quiero pecar por ahí cuando esté, digo, ¿cuánto juega el cambio de enfoque de la historia en estos últimos años para que estos personajes revitalicen, digamos, su figura actualmente? ¿Qué papel juega ahora en este caso hoy la historia local, la historia regional, que comienza a mover eso desde adentro, ¿no? Sí, mira, a ver, es necesario señalar que en esto que uno dice élite intelectual y lo hace llegar por ahí hasta fines del siglo XX, este concepto que es un poco difuso. ¿Por qué? Porque hay la figura de Güemes, en este sentido más tradicional de héroe local y esta proyección nacional, ha sido encarada por primeros sectores de élite, el propio gobierno de la provincia a través de distintas gobernaciones, de distintos signos políticos. Todas han reforzado esa idea, han trazado incluso genealogías con Güemes como gobernador. Hay una construcción de Güemes como el primer gobernador de Salta, y se han referenciado y se han autolegitimado allí. Y hay todo un sector intelectual que no necesariamente son historiadores profesionales, que no están vinculados a la universidad, quienes han tenido este afán de la proyección nacional de la figura de Güemes en el sentido más tradicional del término, ¿sí? Lo que han hecho los sectores más renovados, como vos decís, bueno, los historiadores locales, ya el impacto sobre todo en la década del 90 hasta la actualidad, de la formación universitaria, de las investigaciones universitarias, lo que ha hecho, lo que han promovido es primero un estudio más sistemático, digamos, de la figura de Güemes, pero ya no con esta idea de un personaje, un gran personaje como hacedor de los hechos históricos, sino poder estudiar la guerra de independencia, el contexto de desarrollo de esa guerra y sobre todo todos los actores sociales y económicos y políticos involucrados allí, en el que la figura de Güemes destaca, por supuesto, pero hay una revisión historiográfica de fondo que sostiene, bueno, que la historia no la hacen estos grandes personajes, sino que hay todo un conjunto social, y lo que le han devuelto las investigaciones, sobre todo de la doctora Sara Mata, en adelante, digamos, que ella sigue investigando, es que es un profundo momento de conflictividad social, ¿sí? Entonces, mientras la historiografía tradicional rescata la figura del héroe y el héroe gaucho, y digamos, pareciera que todos los sectores lo apoyan en el pasado y en el presente, lo que recuperan las investigaciones actuales es que es un momento de gran conflictividad, no solo producto de la guerra, que están los ejércitos
realistas en el territorio, sino que es un momento de conflictividad al interior de las élites locales, ¿sí? Entre quienes, sobre todo con los propietarios de tierra, porque Güemes, bueno, forma sus milicias, digamos, de estos arrenderos, permite que no se pague el arriendo, expropia algunos recursos, impone impuestos extraordinarios al comercio. Entonces, es una figura de mucha tensión Güemes al interior de la provincia. Pero también es una figura de mucha tensión con los gobiernos de Buenos Aires, estos gobiernos centrales, que si bien Güemes siempre tuvo un accionar pensando, digamos, o en la misma línea que los gobiernos nacionales o que el ejército, primero de Belgrano, después de San Martín, tiene muchos conflictos con Rondó, sobre todo reclama la falta de apoyo económico de los gobiernos de Buenos Aires para sostener la guerra. Entonces me parece que eso ha devuelto la complejidad del momento de desarrollo de Güemes, y en base a eso también hay una disputa en esto de los usos del pasado, en los usos de la figura de Güemes, que es lo que, bueno, un poco estamos investigando nosotros, de poder desarmar, desarticular, complejizar esta figura tan plana del héroe local, de la proyección nacional, de una única figura de bronce haciendo historia, Claro. ¿no? Mercedes. No digo que tampoco que seamos exitosos, ¿no? Creo que el éxito está claramente en todas estas conmemoraciones, en la figura de Güemes, en todo lo que eso va teniendo carnadura desde no sé, desde las primeras experiencias vitales. Ya hay una figura de Güemes, toda la salteñidad está condensada en la figura de Güemes. Entonces es muy difícil para los sectores que vienen a complejizar, a decir no es tan así, a aportar otras miradas. Está muy construida esa idea, y es difícil matizarla, ¿no? Mercedes, me gustaría seguir preguntándote, pero les voy a dar paso también a preguntas de algunos de los docentes y de público en general, que bueno, Perfecto. yo para otra ocasión también, ya no sé, no tenemos tiempo, pero digo, me hubiese gustado preguntarte eso de la salteñidad, digamos, qué significa eso, pero me lo vamos a dejar para por ahí el año que viene o vemos. Perfecto. Sí, te hago una pregunta que la verdad que no aparece el nombre, pero supongo que por ahí podrías responder. Dice, ¿se encontró en algún punto de la historia con el Chacho Peñalosa o no fueron contemporáneos? Yo doy a las preguntas que ellos hacen, ¿no? ¿Es así? ¿Pudo haber algún contacto con el Chacho Peñalosa, Mercedes? No que me conste. Sí es importante resaltar acá que en esta construcción de la figura del caudillo, que hace Mitre y una serie de historiadores, estos que vinculan el caudillismo a la barbarie, al atraso, al retraso de la organización nacional, hay un acento puesto sobre todo en un momento del caudillismo, que es el del Chacho Peñalosa, del que Güemes es una figura más temprana, ¿sí? Por eso también es posible, digamos, en ese momento vincularlo al proceso de la guerra de independencia y no al proceso de guerras, de las llamadas guerras civiles o estos enfrentamientos internos, ¿no? O sea, Claro. no son parte del mismo momento histórico, Claro. y eso también hace que después las figuras puedan diferenciarse, porque si vos ves Chacho Peñalosa, el propio Facundo Quiroga, el propio Artigas, en muchos sectores va a ser mucho más extensa, digamos, el reconocimiento de sus figuras como caudillos, con una carga negativa, ¿no? Claro. Mercedes, a ver, una pregunta de Clarisa Zenov. Clarisa, si estás en la sala, podrías activar tu audio y preguntar. Yo para no copar la parada, como decimos acá.
No, parece que no se escucha el audio de ella, pero la voy a hacer igual. Dice Clarisa, dice, quisiera preguntar sobre la relación del general Güemes con el general San Martín. ¿Cuál fue, y si hay estudios sobre el tema, ya que entiendo fue muy importante en la defensa de Güemes en el marco del Plan Continental de San Martín? Muchas gracias, dice también. Bien. Sí, hay algunos estudios que han hecho, digamos, a ver, la figura de Güemes se le enlaza sobre todo a San Martín, ¿sí? Lo que hace la historiografía, sobre todo de Mitre, es construir el gran referente, el gran héroe nacional en la figura de Belgrano, ¿sí? Una figura que además genera una serie de mecanismos en los que se refuerza sobre todo el accionar de las élites porteñas, la centralidad de Buenos Aires en la construcción nacional, ¿sí? Después, ya desde Vélez Arfiel, los historiadores locales y la historiografía ya posterior del siglo XX, lo que hacen es recuperar el vínculo entre Güemes y el plan sanmartiniano, ¿sí? Este plan a nivel continental, del que Güemes, y eso está estudiado por la historiografía ya más renovada, digamos, hay las fuentes lo permiten reconstruir, digamos, esas a través de las cartas, a través de los planes militares que se envían, permiten, digamos, ubicar a Güemes dentro de ese plan continental, ¿no? Y la figura de Güemes ahí es donde adquiere su mayor rol militar, porque está articulando todo lo que sería las provincias del norte, digamos, sobre todo Salta y Jujuy, pero todo lo que es el antiguo espacio altoperuano, la actual Bolivia, ¿sí? Los distintos jefes militares locales en distintos puntos, digamos, en distintas ciudades de la actual Bolivia, van a responderle a Güemes, ¿sí? Van a responder en su accionar militar a Güemes, quien va a poder justamente organizar esa defensa territorial que excede a Salta y Jujuy. Por eso digo, siempre esta idea de frontera norte es una idea que se construye con posterioridad, ¿sí? Lo que se está haciendo es defendiendo el territorio desde Salta y Jujuy, es decir, el ejército realista no baja hacia Tucumán, y sobre todo se defienden los gobiernos centrales. La guerra, como sabemos, no llega al puerto de Buenos Aires, y en un plan en el que Güemes debe frenar, digamos, a los ejércitos realistas en este espacio para dar tiempo, digamos, al plan sanmartiniano. Y eso ha sido estudiado comparativamente y con la atención puesta justamente en distintos espacios, y recomiendo un libro de Eso estaba por Sara preguntar, Mata. por favor, recomendaciones de lectura, porque para ponerlos al tanto, sí. Sí, yo soy muy mala acordándome los títulos de los libros, pero te los puedo pasar después. Mentira. Pero hay un libro muy interesante de Sara Mata y Beatriz Bragoni, que toman justamente el polo de Cuyo, es decir, donde se gesta, digamos, el ejército de San Martín y el plan sanmartiniano, y el Salta, el Jujuy, digamos, y el sur andino, a través de la figura de Güemes, ¿no? Entonces, y ahí con este análisis social que decíamos, de una historiografía renovada, permiten recuperar ese accionar militar, esa planificación, digamos, de la guerra, y como vemos hay una asociación, digamos, directa también de la figura de Güemes con San Martín. Uh-huh. Y bueno, y la aspiración de los sectores intelectuales y güemesianos de Salta era ponerlo a Güemes a la altura de San Martín y Belgrano, ¿no? Cosa que hoy, por lo menos en el calendario oficial, está allí expreso, ¿sí? Claro, me imagino en Salta tienen lunes y miércoles, ¿tuvieron? Exactamente, el lunes y hoy también. Así es, y con todos los festejos, bueno, mediados por el distanciamiento social, pero se están haciendo al pie del monumento, se hicieron en el lugar de donde Güemes es herido, bueno,
se ha tratado en esta circunstancia con poca gente, por medios virtuales, con una serie de eventos virtuales, pero tiene la misma centralidad que todos los años, ¿no? Mercedes, te hago una pregunta más, dos preguntas más. Una profesora de Ciencia de la Educación dice, ¿por qué la escuela nos dejó sin la historia de estos héroes y qué inciden hoy en la tibia identidad nacional? Esto me imagino que va directamente a las escuelas. Sí, a ver, no sé bien qué dice, bueno, que nos dejó sin la historia de estos héroes. Imagino que estamos hablando fuera de la provincia de Salta, ¿no? Claro. Yo creo que es un proceso que, bueno, es centenario en Salta, pero que, digamos, esta proyección nacional se hace desde el núcleo salteño, pero no recuperando claramente ninguna demanda nacional, sino que es un reclamo de los sectores intelectuales salteños. De hecho, el decreto, digamos, de 2016, en el que se declara a Güemes, digamos, dentro del calendario nacional, una de las cosas que en sus artículos, en el segundo o en el tercer artículo del decreto, dice, bueno, promover el conocimiento de la figura de Güemes a nivel nacional, ¿no? O sea, es un proceso que, como digo, para Salta tiene una antiquísima tradición, de más de un siglo, pero que es necesario proyectar la figura y sobre todo cómo se proyecta o cómo se construyen estos panteones a través del sistema educativo, ¿no? Entonces me parece que es un momento como temprano para esa proyección, y que además me parece que se va construyendo lentamente, que por supuesto el calendario oficial, el que sea feriado, implica que hay que construir alguna explicación en el sistema educativo, y a partir de allí, claro, bueno, se genera por lo menos alguna explicación de quién es Güemes y por qué es feriado nacional, ¿no? Creo que en eso también hubo una movida en torno a la recuperación de los héroes no sé, en el canal Encuentro, en Educar, una serie de entrevistas que se vienen haciendo ahora con el centenario de Belgrano, con el bicentenario, perdón, el año que viene es el bicentenario de la muerte de Güemes. Bueno, se van generando algún material, ya de una historiografía renovada, pero bueno, el esfuerzo es que ese material pueda llegar al sistema educativo, ¿no? Pero bueno, creo que un gran paso es esto, al tenerlo en el calendario, es necesario generar alguna explicación en torno a la figura, al proceso, a qué refiere este 17 de junio, ¿no? Y me parece que, bueno, que se va por ese camino. Yo te voy a hacer una última pregunta y creo que hay un profesor que también quiere hacerla ya para ir culminando. Me gustaría saber en qué estado se encuentran o cómo están los investigadores hoy en la actualidad en esta universidad, sobre qué temáticas serían las vedettes hoy en esta universidad. Yo digo nuestra universidad como si... digo, ¿cuál es el nuevo o cuáles las líneas que se están trabajando como para tener en cuenta y para ir viendo en qué estado de situación se encuentra la investigación actual en esa región? ¿A nivel general o vinculado sí. Vinculado, digamos, bueno, solo en el departamento, digamos, de historia, nada más, digo, para saber en qué condiciones se encuentran. Bueno, mira, Salta tiene una tradición, un núcleo, digamos, de investigación muy fuerte, que bueno, que inicia y dirige hasta hace un par de años en el que se jubila la doctora Sara Mata, que es un núcleo de investigación de historia colonial, que ha generado, digamos, distintas especialidades, tanto de la historia económica colonial, pero también la historia política, la historia de la frontera, digamos, con los pueblos indígenas en el periodo colonial,
y que ha ido lentamente avanzando hacia las problemáticas de la primera mitad del siglo XIX, ¿no? En esta lógica que, bueno, una vez recuperado y reconstruido el proceso colonial, es necesario, a partir de esa lógica, estudiar el proceso de independencia, la conformación de la provincia y la conformación de este nuevo espacio económico y político en el siglo XIX, ¿no? Así que ese me parece que es un núcleo que tiene, como digo, quienes siguen estudiando las cuestiones económicas, las cuestiones vinculadas a la religiosidad, a los cultos religiosos, a la problemática de la frontera con los pueblos indígenas, a la ampliación territorial de la provincia. Y después hay algunos otros núcleos, fines del siglo XIX, bueno, ahora en lo que estamos desarrollando en torno a los estudios historiográficos, que van tratando justamente esto de complejizar el estudio de la provincia, de completar el panorama también de estas transformaciones del siglo XIX, y parte del XX, ¿sí? El siglo XX está siendo explorado como más recientemente. Mercedes, bueno, creo que por ahora no veo más preguntas. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta ahora, puede activar el audio, nadie es cercenado, así que si quieren hacerlo en este momento. Yo de paso, ya voy agradeciendo, Mercedes, tu disponibilidad, tu generosidad para esta charla. También le agradezco a Osvaldo, al profe Osvaldo que nos hizo el nexo. También le agradezco. A ver, hay un... Sí, profe. ¿se me escucha? Sí. Yo quisiera preguntarle a la profesora Quiñones, Jorge, más que nada, teniendo en cuenta de que, por lo que estuve escuchando la ponencia que termina de dar ella, que es más que nada un revisionismo histórico que se está dando en la Argentina a partir, ¿no es cierto?, de los últimos años, y creo que ese revisionismo histórico viene de la mano del filósofo Walter Benjamin, donde él trata de rescatar de que la historia es contada según quien la escribe y que nunca se ha leído la historia de los que han sido vencidos o derrotados. Entonces, en ese sentido y escuchándola, creo que ella fue dando respuestas a preguntas que me iban surgiendo sobre la idea de institucionalizar la imagen de Güemes, ¿no es cierto?, como un caudillo que represente no únicamente a Salta, sino que represente al mal llamado interior del país, ¿no es cierto?, que también ahí plantea la idea de lo que hoy todavía no se resuelve en Argentina, que es los unitarios y los federales, por un lado. Por el otro lado también se plantea la idea de que, ella me la respondió, de que ¿será que este feriado es reconocido como tal, la importancia que él hizo a la defensa y la construcción de la patria en esa época, o solamente es una figura o es un número más que aparece en el calendario? Teniendo en cuenta todo esto que fue diciendo la profe, yo quisiera saber de cuál cree que es ella, o si, a ver, si esta lucha de intelectualismo que se da en el país tiene que ver con, más que nada, con que Güemes sea reconocido, ¿no es cierto?, más que nada por el federalismo del país, porque ahí ya empecé a leer Chacho Peñalosa y todo tiene que ver con la construcción de eso que todavía no hemos terminado de construir y de salvar esa grieta en el país, que es unitarios y federales. Y yo quisiera saber si desde Salta se construye o se pretende construir o institucionalizar esta imagen de Güemes como un representante no de Salta, sino que trasciende a todas las provincias que no formamos parte de ese centro unitario, ¿no es cierto?, centralizado por el puerto de Buenos Aires, y que todavía se da hoy en la actualidad. Bien, a ver, es una pregunta interesante y sumamente compleja, porque se mezclan algunas cuestiones, ¿sí? Primero, esta idea que atraviesa el sistema educativo desde su propia constitución hasta hoy, que es una idea de que la nación argentina se construye desde Buenos Aires, desde las élites porteñas, y desde allí, desde esa centralidad que tiene Buenos Aires, se construye la nación argentina, ¿no? Esa idea, que es una idea muy arraigada, sobre todo en el sistema educativo, en la historiografía de algún momento y en el sistema educativo,
es muy difícil de deconstruir, ha sido muy difícil por lo menos para los sectores universitarios que justamente matizan esta idea y sobre todo recuperan el accionar colectivo de distintos espacios provinciales y regionales, ¿sí? Pero además hay otra variable que es necesario tener en cuenta, que es la construcción de las fronteras nacionales. Entonces, mientras Güemes aparece, como decía, defensor de la frontera norte, una frontera que en ese momento es inexistente, no hay frontera en Salta y Jujuy, lo que se está haciendo es defendiendo todo el espacio surandino, que posteriormente, y por una serie de razones, digamos, Bolivia va a constituirse como un estado independiente, pero esa idea de que hay una frontera, de que hay un país preconfigurado ya en 1810, y del que Güemes defiende la frontera norte, es también una idea que atraviesa el sistema educativo que es muy difícil de desarmar, ¿no? Sí, se recupera claramente en la figura de Güemes y de los otros caudillos del interior, de los otros gobernadores del interior, que aunque no tengan esta proyección nacional, se refuerzan los estudios sobre federalismo, efectivamente, decir, bueno, que la construcción, digamos, de la llamada nación argentina, es una construcción múltiple, desde múltiples lugares, desde múltiples espacios, que sigue siendo de las élites, digamos, locales, pero que son las élites en contacto, las élites provinciales en contacto entre sí. Cuando nosotros vemos rápidamente, bueno, Avellaneda, el propio Sarmiento, digamos, son todos hombres del interior, ¿sí? De ese mal llamado interior. Pero bueno, está, como les digo, la centralidad que tuvo Buenos Aires y sus élites en esta idea de que la nación se construye desde allí, es un tema. De que la nación está prefigurada en 1810 es otro tema que se asienta sobre eso. Y después la realidad concreta de que hasta hoy el país, Buenos Aires tiene un peso específico, incluso en los sectores intelectuales, incluso en las posibilidades académicas, que es innegable, ¿sí? Y sobre el cual podemos discutir teóricamente, podemos discutir el proceso histórico, pero hoy sigue siendo una realidad que la mayor parte de los recursos para las universidades, las becas, las posibilidades, están en Buenos Aires, ¿sí? Eso también, como hombres y mujeres del interior, yo quiero una pregunta. Hoy sabemos que cuando se llega, no sé, que en Buenos Aires uno puede escuchar, se toma un subte y escucha a Chartier. Para nosotros escuchar en vivo a Chartier hay que ir de donde están ustedes a Resistencia, de Resistencia a Buenos Aires, sí, es decir, esa construcción no es solo histórica, es hoy, ¿sí? El peso de Buenos Aires, las diferencias entre Buenos Aires y las provincias siguen siendo patentes hasta el día de hoy, ¿no? Es decir, son construcciones historiográficas, pero que tienen un efecto en la realidad hoy también. Ricardo. Sí, ¿qué tal? Primero agradecerle, soy del Chaco Resistencia, a la profesora Caliam, que me invitó a esto. Soy profesor de Historia, periodista, licenciado en Historia. Voy a partir de un hecho común. El otro día estaba almorzando y una hija me dijo, ¿quién es Güemes? ¿Por qué se lo ve tan poco? Entonces eso me motivó mucho a trabajar, a difundir esto, y realmente estoy contento de tener esa visión concreta, así, sintética. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer nosotros para seguir trabajando en las escuelas, en los institutos, para difundir esto, ¿no? Eso es clave. Y rescaté algo de la profesora que decía los conflictos sociales. Yo trabajo mucho sobre el tema de las personalidades del interior de cada provincia. En el caso concreto del Chaco, el hachero. Tiene que ver con toda una connotación así de las élites también. Por eso rescato y le agradezco y lo felicito a la profesora. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y creo que parte, bueno, de la renovación historiográfica, esta que decía Santiago, es esto, ¿no? Es poder pensar distintos actores sociales
y que todos, más allá de su situación de subordinación, de explotación, todos son actores sociales válidos y que todos hacen historia en el pasado y en el presente, ¿no? Entonces ahí cuando se recupera la conflictividad social, también se complejiza y sobre todo se le quita esencialidad a la figura del gaucho, ¿sí? El gaucho como algo que anacrónico, fuera de todo, con una serie de atributos, y lo que hace la historiografía hoy es decir, bueno, ¿quiénes son esos gauchos? ¿Son peones rurales? ¿Son pequeños propietarios? Entonces ahí en ese estudio se va también desmitificando, no solamente los grandes héroes, sino estas masas sin nombre, sin apellido, que parecen que acompañan al héroe y dan el escenario de fondo. En realidad las nuevas historiografías dicen, bueno, no, esos gauchos, esos arrenderos, incluso la población aborigen movilizada a favor de los ejércitos realistas o a favor de los ejércitos revolucionarios, tienen sus propios intereses, tienen sus propias reivindicaciones, y por lo tanto son un actor central que no solo acompaña, sino que acompaña porque tienen sus propias reivindicaciones y están construyendo también su propia historia, sus propios espacios de poder, sus propios espacios de negociación con las élites, ¿no? Creo que eso es lo más rico que está aportando la nueva historiografía, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y José, por favor, hoy estabas queriendo preguntar algo. José Gómez. ¿Se me escucha por ahí, Jorgito? No sé cómo estamos. Yo lo escuché perfectamente. No, en esto de formar una galería contraria a todos los héroes, la profesora doctora, que la verdad que un gusto escucharla, me encanta la tonada salteña, espectacular, es muy atrapante. No, quisiera saber si algunos nombres más de esa galería que estaban ahí en contra de los héroes. De un lado San Martín y Belgrano, y en la otra galería todos los nenes malos para los intelectuales de esa época. Me gustaría saber algunos nombres más. Sí, esta contragalería está asociada principalmente a la figura de los caudillos. El gran referente de la contragalería es Artigas, ¿sí? Artigas es el contrahéroe principal, pero bueno, después están todos los llamados caudillos del interior, asociados, como les digo, desde la historiografía de Mitre a la barbarie, al atraso, que son el Chacho Peñalosa, Aldao, Facundo Quiroga, ¿sí? Todos los que... y si vemos a su vez, las historiografías provinciales se van apropiando de esas figuras y van justamente matizando y diciendo, no estaban en contra de la organización nacional, sino que estaban en contra del centralismo porteño, de la apropiación, digamos, de Buenos Aires de los recursos del puerto, y si no, simplemente tenían otros proyectos políticos diferentes al de las élites porteñas, y que entonces empiezan a matizar, es decir, no es que estaban obstaculizando la unificación política o la conformación del Estado-Nación, sino que tenían otros proyectos, que no eran centralizados en el puerto de Buenos Aires, sino que eran proyectos claramente federales, ¿sí? Entonces, la historiografía lo que hace también es decir, no es que hay un proyecto bueno y un proyecto malo, y los malos atrasan la construcción de la nación, sino que hay distintos proyectos en pugna. Esta idea de las luchas civiles son luchas entre proyectos, cada uno defendía su proyecto, formaba un ejército para que su proyecto triunfe. Y un poco por ahí alguno de los colegas decía, bueno, esta idea de Benjamin de que la historia la escriben los que ganan, los que vencen. Bueno, esta idea también está como muy arraigada, decir, bueno, ese es el proceso y todo el que se opone a ese proceso es malo, es caudillo, es bárbaro, atrasa. Y en realidad lo que hay que devolver a la historia es esta incertidumbre que tenemos en el presente. Hay distintos proyectos en pugna, todos los proyectos son válidos, tienen su justificación teórica, su justificación económica, y después, bueno, uno triunfa, uno se impone,
se impone por la fuerza de las armas, se impone porque también los proyectos del capitalismo global reforzaban, digamos, el centralismo de Buenos Aires, también a los sectores económicos de Gran Bretaña le conviene la centralización de la Argentina en el puerto de Buenos Aires. O sea, no hay